Buen día a todos, mi nombre es Alessa Delgado. Como parte del desarrollo del PA3 voy a dar un discurso expositivo. El tema que he escogido es de política internacional, la guerra con Ucrania. Voy a desarrollarlo en dos subtemas: el efecto directo de la invasión de Rusia a Ucrania y en otro, la economía rusa, el antes y el después de la invasión. Como decía Arthur Neville Chamberlain, un político británico, para hacer la paz se necesitan dos personas. Para hacer la guerra basta con solo una. En el contexto político actual, caracterizado definitivamente por tensiones y conflictos, es imperativo abordar la invasión rusa a Ucrania, un acontecimiento que ha sacudido los cimientos de las relaciones internacionales. Sí, en este análisis me adentro en las complejidades del conflicto que inició hace más de un año, en febrero de 2022, y que lamentablemente sigue siendo un tema actual, explorando la evolución territorial, las implicaciones humanitarias en el tema de desplazamiento de las poblaciones, especialmente en Ucrania, y la influencia de actores externos en el bloqueo económico de quien ellos consideran la nación enemiga. Dentro de los efectos de la invasión Rusia a Ucrania vamos a ver efectos económicos y efectos geopolíticos. Si esta invasión, esta guerra, está acelerando algunas tendencias que ya se apuntaban en el orden económico y geopolítico internacional. Aborda cómo la invasión rusa y la respuesta de Occidente podrían generar problemas en la economía global, sobre todo en el ámbito de materias primas y energía, aunque también en sectores industriales y servicios, en un contexto de creciente inflación, ya muy tensionadas y que se estaban redefiniendo tras la pandemia. Asimismo, se analiza cómo las distintas potencias se están alineando ante el conflicto, lo que está ocasionando cambios en el sistema económico y financiero global, así como dificultando la cooperación de las instituciones financieras. Para entender el impacto del bloqueo en la economía rusa en esta segunda parte, debemos conocer la base de su economía antes y un año después de la invasión. El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una invasión, desde mi punto de vista, injustificada a Ucrania. En reacción, países como Estados Unidos y países del bloque de la Unión Europea se comprometieron a poner fin, o al menos a restringir, sus importaciones de petróleo y gas, y de esta manera poder disminuir el ingreso de Moscú, ¿sí?, que debilitarían su esfuerzo bélico. No obstante, esta medida no duró mucho tiempo. El Banco Central de dicho país fue capaz de estabilizar rápidamente el rublo, que es la moneda rusa, devolviendo a los niveles iniciales de la invasión. Aunque tras el comienzo de la guerra, analistas internacionales indicaron que la economía rusa se contraería un 12.5%, esto no fue así. El PBI únicamente disminuyó un 2.5%. Los precios mundiales de Europa del petróleo en el primer mes subieron un 50% y los de gas un 500%. Esto le permitió a Rusia grandes beneficios. Entonces, si bien el volumen de las exportaciones rusas de gas y petróleo a Europa disminuyó, cayó en 2022, al contrario de lo esperado, sus ingresos económicos se dispararon hasta los 168 millones de dólares al año, el nivel más alto visto desde el 2011. Además, saber que durante los últimos 8 años Rusia estuvo almacenando enormes reservas de divisas, exportó más combustible y le permitió invertir en la construcción de oleoductos. Finalmente, puede que Rusia esté gastando 300 millones diarios para sostener esta guerra, pero en 2022 sus ingresos por la venta de estos recursos energéticos fue de 800 millones diarios. Al parecer, ingresos suficientes para mantener el nivel de vida de su población. Como conclusión, tras analizar los datos y los acontecimientos relacionados con el conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania, es esencial buscar soluciones diplomáticas que pongan fin al sufrimiento de la población civil y restauren la estabilidad en la región. Este conflicto subraya la necesidad de un compromiso global con la paz y la seguridad, así como la importancia también de encontrar vías para la resolución pacífica de desacuerdos internacionales.
Gracias por su atención.